Bueno, seguimos con la cronología de los orígenes del Vale Todo, el MMA y el UFC. Ya hablamos del UFC 1 y el UFC 2, donde a pesar de que paradójicamente todos los luchadores eran bastante desastrosos, o casi todos, organizativamente todo salió bastante bien. Las rondas eliminatorias se cumplieron bastante bien, pero lo que pasó en el UFC 3 fue increíble. Ya sabemos que en esta época, a diferencia de la actualidad, eran torneos de eliminación directa donde un luchador que ganaba tenía que pelear varias veces en esa misma noche. Y no olvidemos que estamos hablando de vale todo, donde no había casi reglas, lo único que no valía era morder y meter los dedos en los ojos, todo lo demás sí valía. No había división de categorías de peso, entonces no se trataba únicamente de ganar, sino que también había que quedar en condiciones para pasar la próxima ronda, para pelear nuevamente. Y para que entiendas mejor este video, te recomiendo que sigas la cronología de esta serie de videos que estoy haciendo y veas los dos anteriores, que son el de los orígenes del Vale Todo, de las MMA y el UFC, y donde está lo de UFC 1 y el UFC 2. Justamente en el video de UFC 2 expliqué lo que era un luchador alternativo. Era un luchador suplente que reemplazaría a otro luchador que quede lesionado o que por algún motivo no pueda pasar a la siguiente ronda. Eso no pasó ni en UFC 1 ni en UFC 2, pero justamente expliqué que era importante entender de qué se trataba por algo que pasó en el UFC 3. Pero vamos desde el principio. El UFC 3 se hizo en Charlotte, en Carolina del Norte, el 9 de septiembre de 1994. Acordémonos que los dos anteriores, el UFC 1 y el UFC 2, se hicieron en Denver, Colorado. Ya expliqué también que al igual que UFC 1 y UFC 2, este también fue un torneo eliminatorio de eliminación directa, valga la redundancia, pero este fue igual que el UFC 1, donde hubo solamente 8 competidores. Expliqué la vez pasada que en el UFC 2 hubo 16 competidores. Recordemos también, en esa época no era como ahora que todos manejan medianamente los mismos aspectos técnicos, tácticos y estratégicos. En esa época estaba bien diferenciado el aspecto técnico. Estaban los representantes de karate por un lado, de judo por otro lado, de shoot fighting, de sumo, de kickboxing, de jiu-jitsu, etc. Ya la primera pelea de UFC 3 fue muy impresionante porque peleó Keith Hackney, un karateca americano de unos 90 kilos, inclusive un poquito menos, contra un luchador de sumo de 280 kilos, Emmanuel Yobro, que era subcampeón mundial de sumo, o sea que le llevaba un poquito menos de 200 kilos. Bueno, y a pesar de todo, esa pelea la ganó el más liviano, la ganó Keith Hackney, le pegó un manotazo descendente apenas empezó la pelea, lo tiró al piso, en el piso le pegó muchas veces con la misma mano, con la mano derecha, le pegó en la cabeza, le pegó en el cráneo y se quebró la mano, o sea, ganó, pero se quebró la mano, razón por la cual no pudo pasar a la ronda siguiente. Por eso, en su lugar, tuvo que pelear Félix Mitchell, un luchador justamente que era de reemplazo. Por otro lado, también en la primera ronda pelearon el brasilero Royce Gracie, que fue el campeón del UFC 1 y el UFC 2, si vieron los videos ya lo saben, contra el hawaiano Kimo Leopoldo, que pesaba como 140 kilos, también le llevaba más de 50 kilos. Hago un paréntesis acá para contarles que a los dos tuve el placer y el honor de conocerlos. Kimo lo conocí en una de mis primeras peleas en Miami en el año 2004 y a Royce, que fue uno de los momentos más especiales de mi vida, y eso lo voy a contar en otro momento, lo conocí en Costa Rica en el 2007 cuando también peleé ahí contra otro chico americano. Y bueno, es una larga historia y ya lo voy a contar en otro momento. Pero bueno, a los dos tuve el placer y el honor de conocerlos. En esta pelea es la primera vez que Royce es dominado. O sea, Royce intenta derribarlo a Kimo, pero queda en una mala posición y Kimo queda por encima dominándolo. En un momento Royce lo agarra de los pelos y medio que esto es lo que lo ayuda a sobrevivir un poco. Esto no valdría ahora, pero en esa época acuérdense que casi no había reglas y fue un poco lo que lo salvó. Hasta que en un momento Royce logra meter una palanca al codo y termina ganando la pelea, pero queda muy golpeado, queda muy lesionado. Pasa a la ronda siguiente para pelear contra Harold Howard, un canadiense, también mucho más grande que él, pero estando en la jaula
se da cuenta que está muy mal, en muy malas condiciones, y termina tirando la toalla antes de que empiece la pelea. Esto hace que el canadiense Harold Howard pase directamente a la final sin tener que pelear la semifinal. Por otra parte estaba Ken Shamrock, que había peleado en el UFC 1, había peleado contra Royce justamente y perdió contra Royce. Gana la primera ronda, pero en la segunda ronda, que también gana, queda lesionado, debería haber pasado la final y no puede pelear la final justamente porque queda lesionado. Entonces toma su lugar Steve Yenum, que es un luchador americano que llegó a la final directamente sin haber hecho ninguna pelea antes. O sea, era un luchador alternativo que, como Ken Shamrock quedó lesionado en la semifinal, directamente pasa a la final. Pasa a la final con Harold Howard, que es el que no tuvo que pelear la segunda ronda contra Royce porque también estaba lesionado. Y en 1 minuto 27 segundos, Steve Yenum gana esa final simplemente desde la posición montada con golpe de puño, con lo que se llama ground and pound. Una vez más, cualquier persona que sepa medianamente un poco sobre MMA se puede dar cuenta de la mediocridad de los luchadores por la forma en la que Steve Yenum montó a Harold Howard y cómo se rindió por esos golpes. Es algo que en la actualidad no pasaría nunca, ni siquiera con un luchador mediocre. En resumen, el UFC 3 fue bastante controvertido porque 3 luchadores que ganaron no pudieron pasar la ronda siguiente, y el que salió campeón peleó una sola vez, era el luchador alternativo y no tuvo que ganar las eliminatorias, peleó una sola vez, 1 minuto 27 segundos y salió campeón. Bueno, repito, no te pierdas los videos anteriores, el de UFC 1 y el de UFC 2, y suscríbete a este canal, dame like, compartí, comenta, porque se viene mucho más información sobre los orígenes del vale todo, las MMA y el UFC.